Bienvenidas, bienvenidos a Rol con Cosas, un canal de rol sin purismos donde jugamos a rol como nos da la gana y sigue siendo rol. Al contrario que con la paella, porque el arroz con cosas no es paella, mucho cuidado con eso. ¿Qué tal? Yo soy Luis y hoy voy a terminar mi partida de rol en solitario a Death of the Author. Este juego de rol que yo diría está más cerca del storytelling que del rol, pero bueno, ahí tampoco nos vamos a meter a discutir, en el que interpreta a un personaje rescatado de otra de mis partidas de rol anteriores que se revela contra los deseos de su autor, es decir, de su jugador, de yo mismo. Vamos generando unas escenas que relatamos con cartas del tarot. Y en la anterior sesión jugamos 2 escenas, quedan otras 2, y una especie de epílogo o confrontación final en la que yo, el personaje, me pongo delante de yo, el autor, y discutiremos, o me pediré a mí mismo explicaciones. Vamos, para el resumen voy a montar la mesa directamente. Mi idea es hacer un resumen por una vez, pues lo voy a intentar lo más sucinto posible para irnos directamente a generar las escenas y la acción. Así que si os queda alguna laguna o algo no queda claro, pues esta es la primera sesión para verla, ¿vale? Pero justo en la anterior sesión hice mucho resumen de la partida de la que sacaba esta protagonista, este personaje, y quiero que quede un poquito más sucinto y meternos directamente. Así que vamos a la mesa, la monto y os explico un poco lo que pasó en la anterior sesión. Vale, ya estamos en la mesa, vamos con el resumen. Estos personajes los saqué de otra partida de rol en la que convertí un juego de mesa que se llama La Expedición Perdida en un juego de rol de diario. Y resumiendo mogollón, con la premisa un poco que tenía el juego de mesa, Bessie, nuestra protagonista, es la becaria de una profesora de arqueología a principios del siglo XX y van a hacer una expedición en la selva de Colombia, supuestamente a buscar la ciudad perdida del Dorado, que es un poco la premisa del juego de mesa. Pero resumiendo mucho, Inés resultó ser una cultista de la llamada de Tulu del libro, sacrificó a la guía que llevaban en una especie de fuente ritual de la juventud para robarle la energía y rejuvenecer. Bessie, en medio de todo esto, se encontró una especie de talismán extraño en la selva. Llegó a morir y resucitó convertida en una mujer pantera. Una especie de forma salvaje de anticuerpo, de forma de defensa que pone la selva ante los poderes exteriores de otra dimensión y vamos, completamente terribles de los horrores que intenta traer Inés. Y dejamos esa historia un poco con Inés acorralada y con esa mujer pantera que era Bessie, casi cercándola y terminando con ella. Pero como yo soy el autor y meto recetas baratas y malas historias, porque aunque sean malas historias son divertidas de jugar, para esta partida de repente pues decidí que habían sobrevivido las dos, que Inés fue reclutada y rescatada por otro culto más un poco más grande que opera en la zona y que generando pues encontramos que se llamaba Los Príncipes Caídos, si no recuerdo mal, y Bessie sigue en Colombia ahora como una especie de agente de la selva intentando acabar con toda la gente de ese culto. En la primera escena vemos como Bessie vive constantemente en una ciudad o un pueblo colombiano, escapando de la policía porque ya está de forma salvaje terminando con los reclutas de nivel más bajo de esa organización, de ese culto. Iba al almacén de una especie de aliado que nos inventamos que se llama Cándido, un traficante de reliquias, que sabe un poco de la historia de la selva y que ve que Bessie, o sea, ayudar a Bessie puede ser beneficioso para todo el territorio, para toda la gente que vive en él. Y que le busca o le tenía preparado una especie de reliquia que puede ser interesante para ella y para conocer mejor sus poderes en la selva, pero que sobre todo puede ser muy peligrosa si cae en las manos del culto. Y por supuesto Cándido no estaba porque Inés con el culto se había adelantado, habían robado todo lo del almacén. Y ahí nuestro amigo de verdad, porque en este juego ponemos una protagonista, un amigo, un aliado y un enemigo. Nuestro amigo, que es la forma de pantera, la naturaleza bestial que ahora vive también dentro de lo que comparte cuerpo y vida con Bessie, le hizo aceptar un acuerdo difícil, que para ser efectivos la noche tenía que pertenecer a la pantera y ahora Bessie no puede elegir no cambiar de forma por las noches. Y esto para la siguiente escena que nos inventamos y que relatamos fue nefasto porque Inés había adoptado por algún hechizo la forma de Bessie completamente
y había traído a parte de su familia con ella haciéndose pasar por ella. Cuando Bessie vio esto en su forma de mujer pantera, enloqueció, se puso delante de ella, pero no pudo hacer nada a esta Inés porque eso significaba que su familia viera como un monstruo mataba a la que creen que es su hija. Entonces Inés ganó completamente de mano esa situación y Bessie tuvo que irse rugiendo de frustración y de rabia para no hacer algo peor y para mantener a salvo a su familia, pero ahora Inés la mantiene como rehén y eso puede ser terrible. Y luego a lo largo de estas escenas también hemos ido generando unos mensajes que yo, el autor, el jugador, doy a yo, el personaje. Si no recuerdo mal, uno de ellos, el último, fue el juicio. Y tengo apuntado aquí los significados de los arcanos mayores, que en el manual no van, eso es el único punto flojo que metería. Y el del juicio sin revertir es reconocimiento o despertar. Y si no recuerdo mal, yo lo que jugué es decirle a Bessie que todas estas cosas horribles que le están pasando a ella, a su vida, a su propia familia, que ahora corre peligro, pues tienen que pasar porque si no, no es divertido jugar esta partida de rol. Si no, no hay historia, no hay conflicto. Entonces todo esto tiene que pasar para que yo, Luis, esté grabando un vídeo para el canal, jugando una partida de rol en solitario y me lo esté pasando bien. Y yo creo que a mí, a Bessie, eso no me gusta nada y lo veremos un poco, supongo, trascender en las dos escenas y la confrontación final que queda. Pero hasta aquí el resumen, que ya me he enrollado más de lo que quería, pero bueno, así se juega en este canal. Vamos directamente a generar la tercera. Hemos hecho el capítulo 1, el prólogo, y el 2, la exposición. A generar la escena del capítulo 3, que es la acción creciente, Rising Action. Vale, pues vamos a generar este tercer capítulo. Recordad que cada capítulo va con un palo de la baraja del tarot. Hemos hecho pentáculos y espadas, si no recuerdo mal, y ahora toca copas. Y estamos jugando, la idea es sacar 3 cartas y jugar una escena con cada una de ellas. Pero yo estoy jugando en otro modo en el que, digamos, cojo las 3 y monto una escena con todo ello, ¿vale? Y también recordar que tengo una reversal, o sea, un reverso y un defiance, un desafío. Eso quiere decir que a una de las cartas les puedo dar la vuelta si me viene bien, o puedo pasar de una de las 3 cartas para meter yo un poco los elementos que aunque hasta ahora estoy jugando un poco con todo, sí que hemos usado un poco lo del reversal para darle la vuelta a algo que nos iba mejor. Entonces, pues bueno, las saco las 3 y son el 7 de copas, el 11 de copas dado la vuelta y la reina de copas revertida también. Vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas. El 7 hacia arriba es... ¿estás de acuerdo? ¿Acuerdas dar un favor a cambio de la ayuda de alguien? Vale, eso puede ser interesante. No, el 11 no, claro, no es el 11, es el 9, porque lo estoy mirando yo, sí, es al revés, ya decía yo. El 9 dado la vuelta es un test de confianza, te deja temblando. Y si fuera upright, o sea, si fuera en el sentido normal, sería una prueba de valor, te deja temblando. No sé, según lo que se me ocurra, igual sí que uso esa para girar. Y la reina dada la vuelta es aprendes algo de la historia de tu enemigo que te horroriza. Vale, eso es muy interesante. Entonces, pues sí, un valor a cambio de la ayuda de alguien, igual una prueba de valor, yo creo que sí que le voy a dar la vuelta y aprender algo sobre la historia oculta de Inés, o por lo menos de este culto de los príncipes caídos. Entonces, ¿cómo puedo montar esa escena? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede decir estas cosas de que me pase a mí, a Bessie? Vale, pues creo que ya sé qué pasa, porque yo, Bessie, estoy todavía de día en mi forma humana, por supuesto. Ha pasado varias semanas frustrantes en las que sé que Inés sigue teniendo a recaudo a mi familia y por eso no me he podido acercar a ella en absoluto, no he podido avanzar nada. Pero estoy abriéndome paso de día en mi forma humana por un sitio al que pensaba que no volvería nunca. Estoy volviendo a transitar esa selva y estoy volviéndome a acercar, no directamente, pero a los alrededores
de esa fuente maldita a la que nos llevó Inés, como si tuviera un mapa en la cabeza, y en la que descubrí que mi dulce profesora, mi amiga, mi mentora, era un verdadero monstruo. Y usó un ritual o este sitio sacrílego o poderoso, o las dos cosas a la vez, para robarle toda la juventud a esa guía que venía con nosotros. Y estoy como si yo tuviera también muy claro esta vez dónde ir en la selva. No solo porque mi otro yo, mi aliado, mi amigo, mi naturaleza con la que cargo ahora, la pantera que llevo dentro, sabe moverse por esta selva mucho mejor que yo, sabe que los sitios antiguos y los sitios de poder que hay en esta selva. Pero sobre todo voy con la dirección porque he accedido a hacer un favor a cambio de información, de ayuda o de al menos algo de paz para mi alma. Porque Isabel, esta persona, esta guía que teníamos, a la que Inés quitó toda la juventud en esta fuente sacrílega, se me ha empezado a aparecer en sueños. Y ya me parece que todo es posible, ¿no? Porque yo la vi morir, la vi secarse, le vi caer le vi que como Inés se tragaba toda su juventud, toda su energía vital. Pero su alma no debe estar descansando por haber acabado de esa manera y por haber acabado cerca de un centro de poder tan importante como es la fuente, como es la selva. Su alma no debe estar descansando porque se me aparecen sueños una y otra vez. Y así, no pudiéndome acercar a Inés y teniendo que hacer algo, he decidido acceder a hacer lo que ella me dice. Hay una parte, no un poco más detrás de la fuente, en otra parte, porque incluso si las selvas de este mundo tienen partes terribles y terroríficas, una parte de la selva que es casi ciénaga muerta, donde los árboles son casi palos putrefactos, donde es casi un vertedero para lo que es la selva, para una especie de cementerio, y ahí yacen todos los horrores, todas las almas que están en pena, todas las cosas que no descansan. Y tengo que ir allí y de alguna manera dar paz a Isabel. Y así eso quizá me dejará descansar por la noche, me dejará dormir, porque las pesadillas en las que me ha empezado a aparecer Inés en la cabeza son cada vez más constantes. Y quizá también averigüe algo de lo que ha pasado aquí, del poder que tiene la selva o de cómo defendernos de este enemigo, de esta Inés y de los príncipes caídos. Ese es el favor que he accedido a hacer. Y ya me estoy acercando a esa parte de la selva que, como digo, es una especie de cementerio. Está toda, aunque los árboles están muertos, parece que está cubierta de nubes constantemente. Aparte que se está haciendo de noche, pero es que ni siquiera la luz de las estrellas o de la luna atraviesan esa especie de nubarrón. Todo es una especie de ciénaga y de limo maloliente, asqueroso. Y mi propia, aunque esto es parte de la selva y es casi nuestro territorio, mi propia naturaleza salvaje se pone en guardia. Casi me están saliendo todo ese vello de mujer pantera y casi las garras están a punto de aflorar porque todo en mí está en tensión. Y hay que tener mucho valor, que es un poco la segunda carta que nos había salido, para atravesar este sitio, porque hay muchas almas en pena que han caído de maneras horribles alrededor de esa fuente. Y ya sé que hay algunos de ellos a los que he visto cuando todavía mi vida era la vida de una estudiante de doctorado normal. Y ese era, si recordáis también, Orellana y sus conquistadores o genocidas, iba a decir, o saqueadores, muertos y obligados, bueno, no muertos y obligados a mantener esa putrefacta simulacro de vida en pena desde que llegaron aquí en el siglo XV o a finales del siglo XV. Ya nos hemos encontrado con Orellana y toda su especie de zombies conquistadores malditos. Y en este sitio, por supuesto, en el que todo lo putrefacto, todo lo impío y todo lo maldito de la selva se junta como una especie de cementerio-vertedero, por supuesto, están ahí. Pero es que los rodean almas en penas como la de Isabel, como que, bueno,
Isabel ahora mismo no estará, probablemente, pero otras almas en pena de otras épocas, de gente que ha sido sacrificada delante de esta fuente, ante quizá tenían razón este culto de príncipes caídos. Quizá en esta parte de la selva habían antiguos aztecas civilizaciones precolombinas que hacían lo mismo que hizo Inés, ¿no? Que adoraban a estos seres, a estos dioses exteriores de otra dimensión y les ejecutaban rituales, o sea, los sacrificaban en rituales. Y todas esas almas en pena, más los zombies malditos de Orellana, están ahí alrededor y rodean a Bessie. Bueno, me rodean a mí, no nos olvidemos, yo soy la que estoy ahí directamente, no soy la autora, no estoy narrando, aunque todo esto me esté pasando, no tengo tanto control sobre lo que Luis decide que pase en esta partida. Y se me eriza el pelo de la nuca y no puedo evitar convertirme en esa mujer pantera porque me veo rodeada. Pero tanto los espectros como Orellana y sus zombies no parecen hacer demasiado. Parecen, cuando me convierto en esa forma salvaje de pantera, respetar o al menos esperar ver qué pasa, ¿vale? A pesar de que estos zombies y las almas en pena también están completamente ya delirantes, locas, de siglos y décadas de mantenerse de penar en esta selva sin poder salir, y lo que queda de cordura en sus almas o en sus mentes puede ser apenas nada. Pero parece que reconocen esa forma que tengo de mujer pantera. Y me adelanto, casi me abren una especie de pasillo para que pase, y al final ahí está Isabel, por supuesto, esperando, no muda, porque ya he hablado bastante en los sueños y sé lo que tengo que hacer para que descanse, sé lo que puedo hacer ahora como pantera. Y me acerco hacia ella, casi la puedo tocar aunque tenga una forma etérea. Está desde luego aterrorizada, deprimida, triste, pero en cuanto acerco mis garras a su etérea cabeza, casi puedo vislumbrar una sensación de alivio, porque ahora yo, la pantera, también puedo exorcizar de alguna manera las almas de este cementerio. Por eso incluso de forma pantera los ojos se me empiezan a iluminar de una forma extraña y casi desgarro a jirones, desgarro la esencia y la alma de Isabel. No tendrá una vida posterior, no tendrá una vida más allá de esto, pero descansará y casi la abro esa forma etérea de espíritu en canal, y no la devoro, porque eso es lo que hacía Inés y lo que hacían los antepasados de los que los príncipes caídos decían descender, ¿no? Dicen querer recuperar esa gloria o ese esplendor, pero la destrozo completamente, esa alma en pena, hasta que no queda nada. Y eso creo que es lo que Isabel Soante, al terminar su alma, su esencia, este penar que en este sitio horrible, al destrozarla en jirones, solo escucho una especie de susurro que es un gracias aliviado. Y estoy llorando, incluso en forma de mujer pantera puedo llorar, porque es horrible, la estoy condenando. No sé si es peor que no exista que existir de esta manera, pero desde luego para Isabel es mucho mejor. Y por eso me están rodeando las otras almas y los otros zombies en pena. Y Orellana se acerca, es quizá el que mantiene todavía más cordura. De bestia, sois vos el avatar de la selva, el avatar de este sitio, que se venga con nosotros por los crímenes, por las horribles atrocidades que cometimos contra indígenas, contra gente inocente. No pediré lo que ha pedido vuestra amiga, no pediré dejar este castigo y este penar, pues con los siglos, con las décadas, me he dado cuenta de que es nuestro justo castigo y el de nuestros hombres, en especial el mío, pues yo daba las órdenes. Pero te diré algo que puede tener que haya más almas en penas, que de nuevo este cementerio, este putrefacto lugar se llene de todavía más inocentes. Y esto es la revelación sobre la historia de Inés. A pesar de todos
atrocidades que cometimos con la población indígena, si mantenemos esta forma, esta no vida, no es solo por eso, es porque intentamos robar el propio poder, ansiábamos el propio poder que tenían los príncipes caídos, y sí que existen los antiguos sacerdotes de este lugar. Y te digo, te advierto, de tu maestra antigua no quedará ya nada. Algo ha devorado completamente su humanidad y la posee como una carcasa. Son los espíritus de los antiguos príncipes sacerdotes de este lugar. Y te aviso, la única posibilidad que tienes, el único sitio donde pueden ser vulnerables, donde puedes arrancarla de ese cuerpo para que vuelva al sitio de ultratumba, el infierno al que deberíamos llegar nosotros, es la fuente. Solo allí podrás encontrar un momento en el que sea vulnerable. Pero ten muy claro que cuando te enfrentas a tu maestra ya no te enfrentas a esa persona que conociste, te enfrentas a un antiguo sacerdote que probablemente ha vivido en cuerpo en cuerpo, de vida a vida, de en alma durante miles y miles de años. Id con Dios o con lo que sea que reine en este lugar, mujer pantera de la selva. Y los zombies y los conquistadores se van. Quizá por eso intentaban que nadie llegase a la fuente de alguna manera en la primera partida. No lo sé, pero hasta aquí ha sido nuestra escena, ¿no? Hemos hecho un favor a Isabel, aunque el coraje o el precio de hacerlo ha sido atenazador y es una carga todavía más sobre mí, sobre Bessie. Pero he descubierto algo sobre Inés y quizá ahora tengo un plan. Si la consigo acercar de nuevo a esa... Si tiene una trampa, si me convierto en lo que soy, en la cazadora, y dejo de ser la especie de presa que mantiene conmigo, pues quizá tenga una manera de hacerlo. De salir de aquí, de salvar a mi familia, de acabar con esto. O eso es lo que el autor o lo que Luis quiere. Es el carril que me está poniendo delante para que haga. Sigo sin tener elección. Y es buen momento para, habiendo cerrado este capítulo, justo cuando yo Bessie me pregunto esas cosas, de sacar un arcano mayor de nuevo y ver qué mensaje como autor me doy a mí misma, me doy a Bessie. El reglamento pone que todos estos arcanos mayores que hemos recogido en los antiguos, el juicio y otros en los antiguos capítulos, hay que ponerlos otra vez en la baraja. Pero a mí me gusta que salga todavía todo diferente. Entonces, ¿qué mensaje? Y recordad también que en el tarot hay que darles la vuelta a las cosas porque tienen que poder salir así dadas la vuelta. Y es que le estoy poniendo un carril a Bessie, la estoy encarrilando completamente si fuera el máster, la estoy encarrilando de has tenido que ir al cementerio, has tenido que... porque te atraía este espíritu, pero aparecen los conquistadores y te dicen tienes que hacer esto, tienes que tender una trampa a tu villana en este sitio concreto. No es todo muy barato y todo muy encarrilado. Pues sí, la verdad. Y el arcano mayor es la torre. ¿Y la torre qué quiere decir? A ver, que los tengo aquí, los tengo impresos en esta vez. Es lo que me gustaría que fuera un poco en el reglamento. La torre, sin revertir, quiere decir el orgullo roto, el desastre y una... ¿saben? Upheaval, que quiere decir como una rebelión o un alzamiento súbito. Y es que yo mismo reconozco, Bessie, que esto está siendo un encarrilamiento, que esto es una idea por una partida de rol muy barata, en realidad muy encarrilada, con sueños, alguien que está apareciendo en sueños y tienes que ir a un sitio y ahí te dan otra pieza para la quest. Es que es normal que lo veas así, es lo que se me ha ocurrido ahora, me he divertido inventándolo, pero no es gran cosa. Entonces, es que yo de ti pasaría de esto si fuera jugador, también que lo soy, pero si como jugador me estuvieran poniendo, tuviera otra persona de máster y me estuviera metiendo esto y no fuera una partida de rol en solitario, diría, me estás encarrilando, chaval. Entonces a lo mejor también tendrías que hacerlo tú, que en realidad también eres jugadora además de máster.
Y también hay algunas preguntas sobre esto que puede revelar la torre. Aparte de lo que iba el mensaje, ¿qué te está ocultando el autor del final de tu historia? Pues que aparte de que él está súper encarrilada, no va a terminar bien, va a terminar, por supuesto, en un sacrificio épico. Eso es lo que me parece que Luis está buscando. La típica historia, el típico encarrile, y en el sitio, en el momento en que la partida termina, un gran sacrificio de su personaje para acabar con los malos y así poder terminar esto en 2 sesiones y que no se le estire más. Que no es lo que está haciendo Luis. Y siguiendo sus consejos, siguiendo lo que ha dicho él, creo que me quiero salir del carril. Toma ya. Vale, entonces, vamos a ver. Esto han sido las copas. Vamos a generar nuestra última escena. Después del episodio de la acción creciente, el clímax, en la que tenemos que generar con el palo de los bastones o varas o algo así. Le doy como siempre las cosas la vuelta y vamos a ver esta escena final. Pero claro, es que como Luis lo que quiere es una escena en la que ya ha traído, no tiene que pensar cómo Inés ha sido atraído hasta la fuente y hacer una elipsis de estas y empezar directamente con ese enfrentamiento final. Y no es muy barato todo esto. No me tendría que salir yo del carril. Vamos a ver qué opciones hay y qué opciones tengo. El 6 dado la vuelta, el 3 dado la vuelta y el 7 dado la vuelta. A ver. Todo girado, todo se va a tomar viento, ¿vale? En este último capítulo. La confrontación termina, el 6 dado la vuelta, esa confrontación termina con un stand-off, como en tablas, entiendo que quiere decir, no sé muy bien cómo traduciría, ahora igual, cuando pienso un poco sobre esta escena lo busco. El 3 dado la vuelta quiere decir, tus miedos más profundos son revelados, ¿vale? Eso me gusta. Y el 7 dado la vuelta, un acto de venganza te toma por sorpresa o un acto de traición te toma por sorpresa. Creo que me voy a gastar el revertido para que sea un acto de traición, ¿vale? Entonces, una confrontación en tablas, un acto de traición y nuestros peores miedos son revelados. Vale, un standoff quiere decir precisamente un enfrentamiento. Así que es perfecto porque... Bueno, es perfecto para Luis porque todo al final acaba ocurriendo como él quería. Y yo, Bessie, me he mantenido al acecho, me he mantenido a la distancia. He hecho correr el rumor de que me adentré en ese pantano, en esa especie de cementerio maldito de la selva y no salí de ahí. Y creo que ha ocurrido lo que yo quería, es que Inés se ha confiado. Y está yendo, después de mucho esperar, después de mucho contenerme, de verla con mi familia... está volviendo a esa fuente, por supuesto, a ese sitio donde los zombies conquistadores me dijeron que es el único sitio, la única ventana, la única posibilidad donde es vulnerable, donde puedo sacar ese espíritu ancestral de un sacerdote precolombino, inca o maya en su última encarnación y puedo sacarlo de Inés, y aunque Inés muera puedo terminar con esta locura. Pero por supuesto, y como mucho me temía y como mis miedos más profundos confirmaban, Inés está trayendo a mi familia ahí. Ya no guarda ya no guarda mi apariencia, ya se ha vuelto a ser esta especie de mujer mayor que conocí, más joven, y mi familia está completamente asustada, aterrorizada, sabe que están en peligros, que están secuestrados por alguien horrible, que no saben, que muy probablemente haya terminado con su hija de verdad. Ahora todas las cartas ya están echadas, como ocurre en esta mesa, y Inés actúa con una despreocupación total, pero no sabe todavía que la estoy siguiendo, estoy segura. Y en el momento justo tengo que esperar, tengo que ser muy paciente para en el último momento agazapada entre las rocas y entre
casi el techo de esa sala donde está la fuente impía. Tengo que esperar el momento justo en el que ella casi esté tocándola, casi se esté acercando, casi esté cogiendo de la mano a mi padre, a mi hermana pequeña, y en ese momento salto, primero como Bessie para que me vean, y mi padre y mi hermana levantan los ojos y abren los ojos como platos diciendo Bessie, y en ese momento soy capaz de transformarme delante de ellos en la mujer pantera para vengarles. Y ahora comprenden. La otra vez, saben que la Bessie que habían conocido en esta zona de Colombia era esta mujer maldita, esta especie de bruja sacerdotisa, que yo sé muy bien que ni siquiera es Inés, sino que es un espíritu milenario que lleva haciendo esto miles de años y que quiere volver. Me pongo delante de ella y estoy a punto de destrozarla, pero Inés parece muy tranquila. No se espanta en lo más mínimo. ¿Y por qué? Porque la traición está preparada. Porque por la espalda me están atenazando, me están cogiendo esos zombies conquistadores, ese Orellana que dice: sumo sacerdote, amo y señor, hemos hecho como dijiste. Le dijimos que este era el único sitio en el que eras vulnerable. Por supuesto, las mentiras que quisiste fueron transmitidas. A ti te servimos, a ti te ordenamos. Y ves si yo estoy ya cogida por esos zombies. Ahora sé que casi no tengo escapatoria, que no solo mi familia está perdida, sino que Inés ha montado todo esto para absorberme a mí, para quedarse con mi esencia, para ser la pantera, para vencer de nuevo a la selva para siempre. Y en ese momento casi me paro y digo: Luis, esto es una encerrona. Esto es un montón de tópicos que se te han ocurrido ahora en 15 minutos. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué pretendes que haga aquí? ¿Cómo pretendes que acabe esto? No puedo hacer nada. Y yo, Luis, el autor, voy a sacar ese último porque ahora Bessie, yo soy consciente de este encarrilamiento que estoy haciendo al personaje, de esta encerrona, de lo que han dictado las cartas, pero de que lo estoy poniendo todo en un final del que no se puede salir, porque no se me ocurría cómo salir y este juego tiene que terminar con una resolución entre yo, autor, y yo, personaje. Y vamos a sacar un último... O sea, ¿cómo respondo yo aquí? ¿O cómo respondería? Me voy a inspirar en esta carta, pero por supuesto voy a responder lo que yo quiera, porque yo soy el autor, yo soy el jugador. Pero sí, ves, si es un montón de tópicos y es un montón de cosas, porque no estoy usando la Mythic, no tiro dados. Esto es más un storytelling y esto es lo que se me ha ocurrido. Y es una manera de terminar. Ni más ni menos. Y es la templanza al revés. ¿Qué quiere decir la templanza al revés? Un camino en el medio, paciencia o encontrar significado. Eso si no estuviera dada la vuelta, pero dada la vuelta son extremos, excesos, falta de equilibrio. Pues sí que he tenido falta de equilibrio, o sea, lo admito. He tenido falta de equilibrio aquí, ¿no? Lo he cerrado en una situación que ya no es jugable. ¿Cómo se escapa Bessie de esto? ¿Cómo salva a su familia? Tiene que elegir, ¿no? O intentar convencer a Inés, o en el último minuto meterla en la fuente y absorber ella convertirse, ser el receptáculo el alma del sacerdote, pero así así yo estoy perdida, así está mi familia perdida, que no se puede salir de esta escapatoria, de esta receta que me he metido. Te has pasado, Luis, te has pasado, autor, ¿no? Esta escena ya no es jugable. Y es verdad, ya no es jugable, es una encerrona en la que solo un Deus Ex Machina, un autor Ex Machina podría sacarnos, pero no nos vamos a salir porque estoy viendo yo como Bessie que todo se desdibuja. Al final todos son cartas aquí, son dibujos encima de una mesa, un vídeo que se está grabando. Y al final todo se vuelve blanco y solamente me veo a mí misma, el reflejo en la pantalla, confrontada con el autor. ¿Qué hacemos? Esta historia ya no va para ningún lado. Y es así como, por esta falta de equilibrio, pasó al último episodio, la resolución. La historia se ha terminado, es hora de confrontar a tu autor. Tu autor ha escrito partes de sí mismo en la historia.
aunque sea intencionadamente o de forma inconsciente. Mira los arcanos de los personajes. ¿Qué partes de tu amigo, de ti misma o de tu enemigo ves en el autor? Y mira las cartas de escena. Las tengo todas repartidas, pero sé qué ha pasado de todas maneras. ¿Qué parte de qué capítulo ocultaba las esperanzas y los miedos de tu autor, sus pasiones, sus creencias y sus inseguridades? ¿Qué quería decir esta historia para el autor? Y creo, Luis, que con esta partida, con estos personajes, con este arcano mayor del full, quieres ser como en esta imagen, quieres ser inocente. Quieres no participar de las estructuras de poder de la gente que ejerce el poder, de la tiranía. Y también quieres ser algo salvaje, quieres poderte desprender de obligaciones, de las rutinas, de tener que trabajar, de tener que estar mirando la cuenta del banco para ver si llegas a la hipoteca o no, o de todas estas obligaciones y de no participar también, no de la gente y las organizaciones que ejercen esa tiranía del poder sobre las personas, sino también de las obligaciones con otras personas a veces, ¿no? De tener que pues vivir en sociedad, tener que ceder en cosas. Siempre hay una parte como, llevas ya 2 partidas, la de Morborg y esta, con personajes que por dentro son un animal, ¿no? Y que cuando están en la forma animal son de una forma más libre, lo ven todo más claro, todo es más sencillo. Creo que buscas eso, que todo sea más sencillo de alguna manera. Y con estas escenas no tengo todo el... No voy a sacar ahora todas las cartas que has sacado para generar esta historia en la que me has metido. Pero creo que quieres ser de los buenos, eso está claro, ¿no? Todos los malos cada 2x3 en todas tus partidas son una especie de culto, ¿no? En la de Galabrun, en la de Midnight Melodies, todas son siempre una organización, ¿no? Y son una organización porque los cultos son jerarquías, son poder, son la forma más bestial de las relaciones de poder que nos ejercemos entre nosotros. Los cultos siempre son los malos y nosotros podemos ser una persona sola que, aunque tenga poder, podamos hacerles frentes y parar y que tengan consecuencias lo que hacen. Eso creo que es lo que has estado buscando, ¿no? Y también, pues, contar historias de terror, de fantasmas, de selvas, de cosas de estas. Hacer frente a horrores que no son tan reales con los que tienes fuera de la ventana o en las noticias. Y no son tan reales y son más sencillos de hacer frente. Por eso metes esos problemas todo el rato, porque sí que se pueden solucionar. Aunque en esta última escena todo pareciese estar en contra mía, sí que podríamos haber intentado cosas. Seguro que de alguna manera podríamos haber hecho, aunque sea a costa de un sacrificio nuestro, salvar a nuestra familia y escapar de ahí, o romper la fuente y evitar que esos rituales se pudieran llevar. Habían cosas para hacer. Y esos terrores, esas historias de terror, esas jerarquías y esos cultos son más sencillos aquí en estas historias. Y no son tan horribles como los que hay fuera, con los que a veces no podemos hacer nada. No puedo hacer nada. Y creo que eso es lo que has intentado sacar. Pero ahora estoy delante tuyo y ya no estás en control. Y lo que tengo yo que decirte a ti, Bessie, es: Luis, para ya de esto, para ya por hoy. Soy un personaje, no soy una historia, no soy una persona real, pero me has metido, si lo fuera, me has hecho que me pasen cosas horribles. No he tenido elección. Tienes que parar esta partida y... No digo que no te eludas, que no te diviertas con esto, que no juegues más el rol en solitario. Es una de las cosas con las que más feliz eres y la has encontrado casi a los 40 y eso es muy complicado de encontrar. Cosas que te entusiasmes, que quieras hacer y que puedas hacer tú solo tranquilamente en 1 hora o 2 horas que tengas libres o en ratos que no estás haciendo cosas con nadie en fin de semana, que no tienes planes, que no tienes otras partidas con gente que también son maravillosas. No digo que dejes de hacer todo esto, pero para ya de hacer esta. Para ya de tratarme así, para de que le pasen estas cosas a mi familia, que me pase a mí misma. Yo quiero solo estar tranquila, quiero ser solo Bessie. Quítame todas estas cartas de aquí
y quízame este manual. Y solo quiero, con todo esto fuera, solo quiero ser yo y que me dejes libre y que no juegues más conmigo, que no sueñes más conmigo, que no hagas más historias conmigo. Termina y déjalo estar. Y eso es lo que voy a hacer, Bessie. Ya está. Se acabó, me voy de aquí.